Bueno, impuesto a primaria es el tema. Yo me acuerdo del revuelo, nos acordamos con Verónica, del revuelo que se armó en determinado momento con respecto al impuesto a primaria y el destino, a dónde iba la plata, a dónde no iba la plata. Eso quedó medio, o se resolvió o nos olvidamos el tema. José Formoso, buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, siempre un gusto de que esté gente del estudio y particularmente recibirte a ti también es muy agradable. El gusto es mío estar acá. Y además los contenidos son muy claros, así que te escuchamos. A ver, definirnos impuesto a primaria, quién lo paga, cuál es el destino del impuesto y qué se puede hacer con ese impuesto. Bien, el impuesto de primaria, sobre todo enfocado al agro, es un impuesto que van a pagar los propietarios de los padrones rurales, bien, y también quienes pueden ser promitentes compradores o quienes exploten el campo a cualquier título. Entonces, esos van a ser potenciales pagadores, porque ahora vamos a ver que hay algunas exoneraciones, pero en principio, si yo soy propietario, promitente comprador, o exploto un campo a cualquier título, tengo que ver si soy pagador de impuesto de primaria, contribuyente de impuesto de primaria. Bien. El impuesto de primaria se paga sobre el valor real de catastro que tengan los padrones que yo explote. Y es importante tener en cuenta que es sobre los padrones y no sobre el campo, porque un campo, una explotación agropecuaria, puede estar conformada por varios padrones. Entonces yo el cálculo lo voy a tener que hacer teniendo en cuenta cada uno de los padrones que conforman el campo que yo estoy trabajando. Entonces, de eso se desprenden algunas aristas que está buenas tenerlas en cuenta. Por ejemplo, que el impuesto se genera el 1 de enero de cada año. Y si yo compro un campo a mitad de año, ese impuesto de primaria del año, por ejemplo, yo compro ahora en marzo un campo, el impuesto de primaria de ese campo no me va a corresponder a mí, le va a corresponder a quien lo tuvo el 1 de enero. A la inversa, si yo lo vendo ahora a mi campo... ¿Qué le debió haber pagado? ¿Cuándo se paga el impuesto? El impuesto de primaria se paga en 3 cuotas, en mayo, agosto y octubre. Pero si vos lo compraste a mitad de año, ¿la de octubre no te toca? La de octubre no te toca. No te toca. No, porque no es como la patente del auto. Exacto, exacto. Es de quien tuvo el campo el 1 de enero de cada año. Claro. Entonces eso es cuando yo vendo o compro, tengo que estar atento a esas cosas. Bien, por lo general, cuando uno va a comprar, se exige que rindan cuenta del impuesto que... Le conviene comprar el 2, ¿vio? Porque, si uno está en la duda... Si uno está en la duda, compre el 2, que ya ahí no le toca. ¿De qué? El 2 de enero. No, que lo paga el anterior. El 1 de noviembre. Que bueno, ya pagó las 3 cuotas. Bueno, también. Bueno, claro, pero es lo mismo. Si igual no le paga. Bueno, no importa. Igual No me peleé. No, pero como es el 1 de enero, y ya no tenés que pagar, te toca a vos si sos titular el 1 de enero. Por eso le conviene comprarlo el 2 y lo paga el que era titular hasta el 1 de enero. Lo paga el 1, pero no se paga el 1. No se paga el 1, No. pero Y no se uno- paga uno- todo el año, se pagan 3 cuotas. será Uno exigiría que le rindan cuenta. Está bien, está bien. ¿Usted me entendió, Formoso? Sí, Gracias. sí, pero para no correr riesgo lo compraría en noviembre. Está bien. Y bueno, entonces, en consecuencia, dependiendo de la situación de cada padrón, es que yo voy a tener que pagar impuesto de primaria, que se calcula sobre el valor real de catastro, que eso lo emite el catastro, y es un porcentaje que va del 0,15% al 0,30%, dependiendo de la escala en la que yo caigo del impuesto. Bien. Pero lo interesante no es tanto cuándo tengo que pagar, sino cómo lo puedo exonerar. Entonces hay dos formas de exonerarme de este impuesto. Primero, por el valor que yo tenga de cada uno de mis padrones. Si cada uno de mis padrones vale, repetimos, a valor real de catastro menos de 257.000 pesos, ese padrón va a estar exonerado y no va a tener que pagar primaria, sin tener que hacer ningún trámite. Después, ¿qué pasa si las personas que tienen padrones que los valores superan los 257.000 pesos? Tienen otra forma de exonerar el impuesto, que es si en su conjunto todos los padrones que explotan no superan las 300 hectáreas a índice CONIAT 100, voy a estar exonerado. Y ahí no tengo que pagar primaria. Pero para acceder a esa exoneración voy a tener que presentar una declaración jurada ante DGI antes del 30 de abril de cada año. Y eso es súper importante, porque si yo no presento la declaración, por más que explote 1 hectárea, si el valor supera el mínimo no imponible, se llama, voy a estar grabado por primaria igual. Entonces es importante tener presente de presentar esa declaración antes del 30 de abril. Si no tenés si tenés las condiciones como para exonerar del pago. Exacto. Y si no tengo las condiciones y yo igual tengo que pagar el impuesto, mi recomendación es que se presente igual la declaración. O sea, para sentar cuánto es el impuesto que tengo que pagar y que después cierre con las cuotas que yo estoy pagando.
no me explicás, creo que lo dijiste, pero cómo se calcula el impuesto a primaria. Lo dijiste, pero... Sí. Por cada padrón que yo tenga, yo lo que voy a hacer es ver el valor real de catastro y lo voy a someter a una escala de tasas. Una escala que va del 0,15% al 0,30%, dependiendo del valor del padrón. Bien. Lógicamente, menos de 257.000 pesos, la tasa es 0 porque estoy exonerado, pero a partir de los 257.000 pesos voy a 4 escalas que van del 0,15 al 0,30%. Así se calcula el impuesto. Está lo que está en catastro, el valor catastro, ¿se condice con el valor real de mercado? Porque uno a veces va a pagar por la patente, por el auto que está aforado en determinado precio, y si lo querés vender al precio de aforo, no te lo compra nadie, ¿no? Acá un poco en lo que es explotaciones agropecuarias y padrones pasa un poco a la inversa. El valor real de catastro a muchas veces, obviamente hay que ver caso a caso, pero muchas veces es inferior a lo que de verdad vale el establecimiento. Sobre todo ya cuando el establecimiento está funcionando y demás. Claro. Está asociado, claro. O sea que por ahí no habría Por ahí no habría problema. mucho que temer, que estás pagando más de lo que la ley te dice. No, capaz que tenés estás pagando menos, digamos. Bueno, por eso, si estás pagando menos, no levantes nola, que dejarlo así, no digas nada. Bueno, No pero digas nada, pero es para los a niños, Don Margarita. Chicho se le va a ocurrir ¿te acordás de Don Chicho de Almada? Sí, me acuerdo. Sí. Bien, eso es importante presentar, si no reunir, presentarte antes para exonerarte del impuesto. Lo más importante de todo lo que Antes tiene que ver del con 30 de el impuesto, antes del 30 de abril, presentar la declaración jurada si estoy abajo de las 300 hectáreas. Índice CONIAT 100. Siempre tratamos de llevar la equivalencia. Si yo tengo más hectáreas que tienen menor CONIAT, Sí, si tenés hay 500 hay que con llevarla a 40 de CONEAT, exonerás. Exacto, siempre hay que llevarla a 100. Pero eso, lo más importante de este tema es eso. Antes del 30 de abril, hacer el ejercicio de calcular el impuesto y presentar la declaración jurada si estoy exonerado para poder acceder a esa exoneración. Muchas veces, esto no tiene mucha fiscalización en el día a día, pero uno cuando se enfrenta a hacer algo, por ejemplo, a vender el campo o hacer algo, Claro, aparece. alguien le exige la constancia de estar al día con el impuesto y ahí es que aparece y tengo que ir 10 años para atrás, inclusive para liquidar todo el primario que no pagué. ¿Cuál es el peso económico del impuesto en una hectárea 100? Depende del valor de la hectárea, pero, por ejemplo, si yo tengo un valor real de catastro de 500.000 pesos, voy a tener que pagar 1.000 pesos de impuesto de primaria. 1.000 pesos. No es un impuesto muy elevado. 500.000 pesos, ¿cuánto es? 500.000 pesos en dólares, ¿En dólares cuánto serían unos Viste que el valor de la tierra hablamos en dólares. 12.000 dólares por ahí. Bueno, tenés el mejor campo de la patria, ¿no? Bueno. De 12 lucas. Bueno, pero después es un buen ejemplo, porque si, No, está bien. si el mejor campo Bueno, paga está bien. 1.000, de ahí para abajo... Bueno, por eso, pero en un campo de... Pero si tengo de 4 5.000, hectáreas. 5.000, 6.000 hectáreas. Claro. 5.000, 6.000 hectáreas, 5.000, 6.000 dólares la hectárea con EAT 100. Bueno, si era 12.000, paga la mitad, 500 pesos. Bueno, sí, hay que ver, yo los 500.000 es por el valor del campo, ¿no? Sí, Si sí. eso vale una hectárea o vale 300, es independiente. Yo tengo 300 hectáreas que cada una valen 500.000 o cada una. No, está bien, pero es para bastante. tener una idea Claro. del peso del En- impuesto sobre... En establecimientos chicos no es pesado, en establecimientos grandes puede llegar a ser muy pesado. Claro. Y más si no lo pagaste y se acumula. Exacto, sí, cuando yo voy a vender o arrendar o lo que sea y me exigen Claro. el pago, la constancia de estar al día con el impuesto, y yo me sorprendo que no presenté nunca la declaración y por tanto no accedí a la exoneración, tengo que ir para atrás a regularizar una situación, más multas y recargos, se hace muy pesado. Ahí está, eso. y cuando vos no presentaste la exoneración, pero te podría haber correspondido, no importa, tenés que pagar como si te correspondiera siempre. Exacto, Pagar, exacto. está. No Pero es ¿y que sobre pagás qué- una multa y Pero ¿y exonerás. sobre qué pagás? Porque vos tenés 300 hectáreas que no son con EAT 100, te da el promedio 70. Sobre el valor Sí. del padrón. Sobre el valor del padrón. El valor sobre catastro, pum, el cálculo y afuera. Exacto. Está. O sea que nada, hay que tratar de no pagar si no tenés las condiciones para no pagar. Sí, exonerar, porque si no después es un problema. Exacto. Y eso hay que hacerlo una vez y lo tenés para siempre. Todos los años, antes del 30 de abril de cada No, año. pero porque cambia el valor, digo. Yo ya sé que no pago, ya tengo como la agilidad que hago el trámite en marzo, porque ya sé. Pero cambia el valor catastral, cambia, las ecuaciones cambian, el CONEAT no cambia, el suelo tiene el CONEAT que tiene. Exacto. El Salvo CONIAT no que hayas cambia, agrandado área. pero sí va a cambiar el valor real de catastro de la explotación que estoy haciendo
y a su vez va a cambiar las escalas a las cuales voy a tener que pagar. Entonces, sea que no tengo que pagar, va a cambiar el valor real de catastro, entonces tengo que presentar la declaración jurada con los valores actualizados. O sea, el cálculo hay que hacerlo siempre. Sí, y presentar la declaración jurada siempre, todos los años. Porque el impuesto se genera año a año, 1 de enero. Está. Si no lo haces, tenés que pagar por el valor de catastro, eso ya está. O sea, que más vale hacerlo. Tienes que pagar como si te correspondiera y no hay exoneración. ¿Cuál es el cálculo que un productor bueno, lo más fácil es llamar a Willy y que te lo hagan ellos por nada. No voy a decir por 2 mangos porque no hay nada que valga 2 mangos, pero por un valor razonable que seguramente va a ser menor a la guita que te vas a ahorrar. Sí, el desastre que uno puede hacer cuando trata de administrar su propiedad. No, pero el mecanismo vos tenés que estudiar todos los años qué área tenés, qué índice con edad medio y cuál es el valor de catastro. Tengo que ver qué padrones estoy explotando, ver las cédulas catastrales de ese año de cada padrón y someterse a ver la equivalencia con IAT 100, cuánto me dan las hectáreas, si estoy abajo de las 300 presentar la declaración jurada y si estoy arriba ver cuánto tengo que pagar. Y algo súper importante con eso también es que todo lo que son los padrones rurales se declaran ante BPS, ¿no? Y muchas veces vemos en la práctica que la gente presenta las declaraciones juradas ante DGI con determinados padrones, determinado con IAT, incluso localizados en determinado departamento, y cuando vamos a ver en BPS la realidad es totalmente distinta. Entonces es una buena instancia también el año para ver que yo lo que tenga declarado en BPS se condiga con la realidad que voy a presentar ante DGI. Bien, para que sea todo un espejo como debe ser, que todo refleje la realidad. Qué bárbaro, claro, porque no voy a presentar la exoneración y tiene otra realidad ante el otro. En la práctica muchas veces pasa que uno declaró ante BPS cuando se inscribió y después fue arrendando, fue vendiendo, comprando y nunca actualizó esa información y año a año presenta la declaración con la realidad pero que nada tiene que ver con lo que está en BPS. Entonces es una buena instancia en el año para ver de que esté todo en orden de los dos organismos, DGI y BPS. ¿En algún momento eso se cruza? Bueno, es una buena pregunta. Se podría llegar a cruzar, ¿sí? En un momento de inspección se podría llegar a cruzar. Ahí está. Entonces es bueno siempre, por lo menos una vez al año, revisar que esté todo acorde a la realidad. ¿Cuál es el destino del impuesto a primaria? El destino del impuesto, bueno, como todo impuesto en realidad va a rentas generales, ¿no? Por eso no es una tasa. No, un claro, impuesto. Exacto, es un impuesto. Después el destino, si tiene específicamente dentro de rentas generales un destino de primaria, eso habría que verlo. Pero el concepto de impuesto es que va siempre a rentas generales para los servicios que se brindan a la sociedad en forma general. Bueno, distinto a la tasa, primaria, claro, si no, exacto, por el nombre. Exacto, pero después capaz que en rentas generales va específicamente a primaria, pero en principio no tiene el nombre de tasa, como decís, que la tasa uno sabe que paga por determinado servicio. Claro. ¿Sabemos el volumen general de recaudación por concepto de impuesto a primaria rural? Eso es todo información pública, está en DGI. No tengo el número exacto de memoria ahora, pero está abajo obviamente de los impuestos como el IVA, el IMES y el IRAE, que son el IRPF, que son los principales. Sobre todo el IVA es el principal por varios cuerpos. ¿Pero es un volumen significativo? Tendría que ver los números actualizados, sobre todo a 2024, porque año a año cambian esos números, pero la tendencia es que siempre los primeros es IVA, IMESI, IRAE y IRPF, siempre son esos. ¿Qué otros sectores de la economía pagan impuesto a primaria? Bueno, hoy especificamos el impuesto de primaria rural, pero también todos los inmuebles que no sean rurales o los que no tengan explotación agropecuaria, sean rurales pero no tengan explotación agropecuaria, también van a pagar impuesto de primaria. Una casa localizada acá en Montevideo, una casa en Paysandú, que no sea rural, igual va a pagar impuesto de primaria. Una casa ubicada en Montevideo, si está dentro de qué régimen, porque no todas las casas de Montevideo. Claro, siempre y cuando supere los 257.000 pesos esos que hablamos. Todas las casas que están en Montevideo con un valor superior a los 250 y pico mil pesos pagan impuesto a primaria. Pagan impuesto de primaria, exacto. Bien. Y las explotaciones agropecuarias, que son unidades comerciales, ¿por qué pagan impuesto a primaria y otras unidades comerciales no pagan? Claro, está bien. En realidad lo que no paga la unidad comercial, sino que pagan los padrones, que es como la base de la unidad comercial. Entiendo hacia dónde va la pregunta. Porque si es un supermercado acá, no paga impuesto a primaria, en realidad la base donde está, sí. Paga. El padrón paga. El padrón paga. Exacto. Bien. Paga sobre la superficie, sobre la tierra. Valor real de catastro, de nuevo. Valor de catastro. Sí, el valor real de catastro. No tiene nada que ver el giro comercial, ni la actividad, ni el volumen de
del negocio, pero por ejemplo acá en Montevideo, ¿sobre qué? También sobre catastro. Catastro. Pero ahí no tenemos CONEAT que valga. Claro, ahí ya no, Ahí no es es el valor el valor catastral, real no. catastral directamente y la exoneración la única que hay es si estoy abajo de 257.000 pesos valor real de catastro. Qué brava esa que esté por abajo. Son valores Paga bajos. todo el mundo, Son ¿no? valores bajos. Sí, ¿Eh? son valores bajos. Paga todo el mundo. Porque Eh. 250.000 pesos, que son 4 por 5, $2.000. Sí. No, $20.000. 5.000 y pocos dólares. 5.000 por 4. Sí, 5 por 4. 5.000 y poco, sí. sí. $5.000. 5.000 dólares. ¿Hay algún predio que valga $5.000? Hay que ver, claro, muchas veces es difícil llevarlo al simple vista por la diferencia que hay entre catastro y la realidad, ¿no? La realidad después de cuando uno quiere vender la casa o demás. Entonces, eso es importante. Siempre ir a la cédula catastral, olvidarme cuánto pienso yo que vale mi casa o mi departamento. Sí, sí, pero estoy pensando que el valor para exonerar es muy bajito. Sí, 5.000, $6.000, ponele. de catastro. Sí. 6 por 4, 24. $6.000. No debe haber un predio que valga $6.000. Bueno, hay que enfrentarse a ver la cédula catastral de cada uno, pero sí. Es un valor bajo. Es una Y más realidad. partiendo de la base. Ah, bueno, pero decimos que los valores catastrales muchas veces están por debajo. Sí, la sobre todo dependiendo de realidad. la zona, están desactualizados. En Bueno, otras todo zonas el están- mundo averiguar. ¿Y el resto también tiene que presentar algo, no? No, lo único es... Si vale menos de 200... ¿eh? Es bien fácil en DGI, para lo que no es rural, ver uno entra a la web de DGI, a la parte primaria, pone los datos del padrón, que uno es propietario, y ahí le sale ya el impuesto y los vencimientos. Ujú. Los vencimientos son los mismos, en mayo, agosto y octubre. Mayo, agosto y octubre. Así que nada, para los rurales es más complejo el cálculo porque no es solo mirar la cédula catastral, es mirar el área, el CONEAT de lo que estás explotando y ahí hacer la combinación. Claro. Y- y el Una web donde tú pongas el número de padrón y te aparezca cuánto tenés que pagar. Sí, en la web de DGI, en los servicios de Ah. línea de DGI, uno pone los datos del padrón y ya aparece cuánto tengo que pagar. Y entonces ahí lo que hay que hacer es contrastar, digamos, que sea lo correcto, Exacto, y a su vez tengo según una... tus cálculos. Pero ahí podés meter el CONEAT en el caso de los predios No, rurales. en el Ah, caso bueno, de los por rurales, para eso hay un simulador aparte. Da. Pero para la gente que común no es de- rural, claro. que en la web de DGI, si uno pone los datos del padrón, le va a salir cuánto tiene que pagar, incluso le va a salir si está al día o demás. Y si no corresponde, no te parece nada. Le aparece si no Ta. corresponde. ¿Y cómo se chequea? ¿Alguien controla que lo que declarás en ese simulador sobre el CONEAT, por ejemplo, o las hectáreas? En caso de una fiscalización se puede controlar eso y es muy fácil de controlar porque tengo las cédulas catastrales que me dicen las hectáreas del CONIAT y lo que yo declaré. Ta. Incluso en la web de DGI también están todos los padrones del país con su CONIAT y su valor real de catastro. O sea, no se hagan lo vivo, no paguen sobre el CONEAT porque salta. En algún lado salta. ¿Eh? Esa es la traducción. Claro. Sí, sí, porque dicen, yo tengo 100, pero pongo 70. Claro. Y por un poquito quedo exonerado. ¿Hay algún margen? No. Si te pasás un centésimo, Sí, Ya eso está. es bastante macabro porque me paso de 1 hectárea y Nada. ya no accedo a la una exoneración. hectárea y ya está. Exacto, sí. Y tengo que pagar. Y bueno, pero es un límite que poner. ¿Qué va a hacer? Si empiezan con la laxitud. Viste que las multas de tránsito son en 60. Me dijeron que 10 kilómetros más, un 10% arriba, no tenés multa. Ah, no sabía. No, eso me dijeron el otro día. Yo tampoco sé si es así. Pero si estás un 10% por arriba, vas a 66, Esa es la tolerancia. claro, ahí no te multan. Pero no sé, acá podrían, Un poco- son 250, pero... Un 10% No, más veo para que esta arriba. cosa no fue. 252. En materia tributaria no me parece que no hay tolerancia. Y no, muchas No sé cómo veces hacen las se multas. fija un límite. No, y en la multa me dijeron, pero yo Tampoco no está estoy claro. tan seguro. Por la duda no se pase. Estaba leyendo acá, es de 1877 la creación de este impuesto asociado a la escuela bareliana, a la creación de la escuela pública. Tuvo después algunas modificaciones a lo largo de la historia. El objetivo y la distribución de los recursos tiene
tiene que ver fundamentalmente con los comedores que se llevan más del 60% de lo que se recauda ahora con el o en impuesto. 1800. Eso ahora. También tiene que ver con el traslado de, por ejemplo, alumnos con discapacidad, tiene que ver con la compra de material didáctico, y hubo algunas modificaciones en el 2021 a través de la rendición de cuentas, donde sí se habilitó que lo que había aumentado de recaudación del impuesto fuera destinado a partidas salariales, pero que no es el objetivo central del impuesto, sino que fue una diferencia, digamos, de mayor recaudación que se habilitó en la rendición de cuentas. Así, bueno, con esto pueden pagar sueldos, pero no es. Hubo algunas excepciones que fueron partidas alimentarias a los docentes durante, por ejemplo, el gobierno de la calle Padre, pero en general el objetivo de la recaudación es direccionado por más que, bueno, Rentas Generales recaudó por esto tanto, eso se reparte en la escuela primaria. Está bueno. Bueno, si es así, a pagar el impuesto. Bueno, con sí. gusto. Es así, lo que pasa es que pueden siempre te consultarlo. queda la duda, es así es la definición de la letra, siempre te queda la duda si realmente va para ahí. Y si lo que se da como servicio está acorde con lo que se recauda. Si el traslado de discapacitado, vamos a evaluar a ver cuánto está Claro, gastando sí, ahí. después están las cuentas, ¿no? Vamos a ver, pero bueno, eso ya no es para... El rendir cuentas. Lo que José nos cuenta es que antes del 30 de abril es necesario presentar, si estás dentro de una posibilidad de exoneración, hay que presentarlo, porque si no, marchaste y tenés que pagar igual. Los productores rurales tienen en cuenta eso. La fecha en su cabeza tiene que ser el 30 de abril para presentar esta declaración, así accede a la exoneración. A ver, que tengo un apunte de un contador acá. Ay. Para un poquito, que tengo un apunte de un contador A que... ver si nos tira las orejas. Yo o le nos tengo mucha complementa. confianza al contador, déjame encontrarlo, porque acá. Campo en Artigas ganadero, 1.800 hectáreas. 3 cuotas de 45.000 pesos. Esto porque yo te preguntaba Ahí cómo está. incidía. Campo, 1.800 hectáreas ganadero en Artigas, 3 cuotas de 45.000 pesos. Campo más sobre el litoral ganadero de 300 hectáreas con EAC 130, 3 cuotas de 7.800 pesos. Claro, ahí vemos que se pasó de las 300 hectáreas y tiene que, ahí por más declaración que presente va a tener que pagar. Uno tiene 1.800 hectáreas Y en el de otro. Artigas y paga 45.000 pesos. Es un impuesto. Paga una luquita, 3.000 dólares por año. Y el otro paga 8 por 3.24. Y ahí era un poco lo $500. que hablábamos. Tiene 300 hectáreas, el segundo caso que pasaste, pero se pasó por el CONIAT. Entonces la equivalencia va Claro. más para arriba y tengo que pagar. Bien, no era una observación, era un ejemplo. Muchas Buenísimo. gracias por el ejemplo, porque... Le cierro, mire, sí. con una cifra. En 2020 se recaudaron 3.500 millones de pesos. Ajá. De esos 3.500 millones de pesos, 63% fueron destinados a la alimentación escolar directamente, 6,5% a esto que decíamos, traslados, que puede ser de campamentos, de alumnos con discapacidad y demás, a la limpieza un 4%, 6,3% aportes a las comisiones de fomento, reparaciones y mantenimiento de edilicios 6%, también a seguridad un 3%, y hay un rubro allí que dice otros, un 10% de lo que se recaudó. Muy bien, ahí hemos aprendido un poquito más. José, lo tuyo quedó clarísimo. ¿Tenés algo más que quieras aclarar? Insistir en el 30 de abril, fecha para presentar la declaración, y bueno, después mayo, agosto y octubre para pagar en caso que no haya si no accedido. sabe mucho cómo hacerlo o tiene dudas, 2915-2732. 2915-2732. Hablan con la gente de Willy Lafourcade, con José o con parte del equipo, hay un equipo grande. Y a otra cosa que me aporta Germán Gastón. Qué bueno, a ver. En el límite de velocidad, hablando de lo otro, ¿no? Sí. El 10% o 10 kilómetros más por hora no te multan, es por el error que puede tener el odómetro. Mira. Bueno. Pero Ta. yo que... 10% o 10 kilómetros más. 60 hasta 70 a 71 te la 8 palos. Y Pero pico. en los tributos no hay odómetro. No, pero esto para Ta. vamos aprendiendo. Tributo no hay Al más. periodista es el único ignorante que se le permite Acá aprender en aprendemos público. entre todos. ¿No? Muy bien. José Formoso, muchas gracias. Gracias a Buena ustedes. Te esperamos en cualquier otro momento. Bueno. Adelante, seguimos, mandamos la pausa, seguramente está